Bien, en esta presentación vamos a hacer una explicación acerca del movimiento que se conoce como tiro parabólico. Es un movimiento en dos dimensiones, el tipo de movimiento en dos dimensiones. El tipo de movimiento más simple es aquel que se realiza en línea recta, el movimiento rectilíneo uniforme. Luego ese movimiento se da en línea recta y lo vamos a describir en el tiro parabólico también, pero además en el tiro parabólico encontramos otro movimiento en línea recta, que es el movimiento vertical. Entonces el tiro parabólico es el primer caso, digamos el más cercano, el más familiar, el más simple, en el que se mezclan dos tipos de movimiento. El movimiento de línea recta con velocidad constante por el lado del eje de la X, y por el lado del eje de las Y hay movimiento en línea recta pero con velocidad variable. Entonces movimiento uniformemente variado. Entonces decimos que tenemos dos movimientos. Bueno, en este tipo de movimiento lo que encontramos realmente es una forma de lanzamiento vertical. ¿Ya? En este eje podemos decir que podemos analizar el movimiento del rectilíneo uniformemente variado del eje de la Y como lanzamiento vertical. ¿Por qué? Porque nosotros en el lanzamiento vertical tenemos una velocidad inicial en la partida, y a medida que va avanzando pues llega a un punto que en este caso es la altura máxima. Vamos a suponer que llega hasta este punto, y luego el cuerpo regresa. Sabemos que en el lanzamiento vertical, cuando se alcanza la altura máxima, la velocidad al final de la llegada es igual a cero en este punto, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí B cuando la Y es máxima, la velocidad es igual a 0. Ya, eso estamos hablando aquí de este punto. Cuando Y es igual a Y máxima, la velocidad es igual a 0. Ya, entonces, estas condiciones nos pueden ayudar a describir el movimiento. Bien, entonces en el lanzamiento vertical, bueno, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, como decía, la velocidad varía y la aceleración se mantiene constante. Tenemos una ecuación de movimiento que describe el desplazamiento por el eje vertical en el caso del movimiento de lanzamiento vertical, y se puede decir que es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, y como la gravedad en este caso es la aceleración, la gravedad, ¿no? Entonces aquí la aceleración es constante y es igual a menos gravedad. Entonces aquí queda menos g t cuadrado sobre 2. Y esta es la ecuación de movimiento para el lanzamiento vertical. Conocemos también que después de hacer algunas relaciones encontramos una velocidad que viene siendo igual a la velocidad inicial, y la aceleración por el tiempo. Como la aceleración es menos g, entonces menos g por t. ¿Por qué es menos g? Porque la aceleración está dirigida en sentido contrario a el desplazamiento. ¿Ya? Entonces eso es un vector negativo. ¿Ya? Ahora, tenemos aquí ya dos planteamientos para poder describir el movimiento.
Vale ahora que nosotros destaquemos lo siguiente. Como nos encontramos con un movimiento adicional, que es el movimiento rectilíneo uniforme, pues este es el movimiento de velocidad constante. Entonces aquí la velocidad es constante en línea recta. Por lo tanto, pues aquí realmente no existe aceleración porque no cambia la velocidad, entonces no existe aceleración, la aceleración es igual a cero. Y sabemos que la ecuación de movimiento viene dada por la expresión siguiente: la posición inicial más velocidad por tiempo. Bien, ahora hay una cosa que nosotros debemos destacar, como les decía, y es que al tener dos tipos de movimiento, las velocidades iniciales también son distintas, porque la velocidad inicial del lanzamiento tiene un ángulo de inclinación y es el ángulo con el que empieza la trayectoria, ¿ves? Luego la trayectoria cambia. También destacamos que la gráfica que estamos ilustrando no es la gráfica de velocidad o la gráfica de aceleración, no. Es la gráfica de la posición. A diferencia de las gráficas de MRV, que era la de velocidad, la de desplazamiento, ¿no? La de aceleración, eran gráficas que describían la variación de el parámetro, por ejemplo, de velocidad o de desplazamiento en el tiempo. Esta gráfica no describe variación de parámetros en el tiempo. Esta gráfica describe la posición ilustrada en un plano horizontal y vertical de distancia. Este es distancia en metros y esto es distancia en metros. Así que tenemos una ilustración del posicionamiento, ¿ya? A través del tiempo, ¿ya? Pero no es una dependencia de tiempo. Eso significa que aquí nosotros estamos ubicando dónde se va a encontrar la partícula en el eje de las X, de las Y, perdón, y el eje de las X. Por ejemplo, cuando esté aquí, cuando esté después, por ejemplo, por acá, ya cuando esté después por acá, hasta que llegue aquí. Bien. Ahora, la velocidad inicial, como les decía, pues tiene una dirección que describe el inicio de la trayectoria y tiene dos componentes. La componente, al ser un vector, tiene dos componentes: una componente vertical, que es esta de aquí, la vertical, y una componente horizontal, que es esta de acá, ¿ya? La horizontal. Entonces, a raíz de esta descripción, aquí nosotros tenemos correctamente ilustrado el desplazamiento, pero la velocidad es la velocidad en y, ¿ya? Asimismo, acá esta velocidad es la velocidad en y, la que es variable, porque la velocidad en x es constante. Esta aceleración, bueno, no, es la gravedad, todos sabemos que es en el eje vertical en este caso, mientras que aquí la velocidad inicial es la velocidad inicial en y, el tiempo es común, y acá en la x es la velocidad inicial en la x. O sea que para este movimiento se utiliza esta velocidad inicial y todo lo que describa esta trayectoria vertical, y para el movimiento, para el desplazamiento por este lado de las x, necesita esta velocidad y todo lo que describa esta trayectoria, ¿no? Por acá, por ejemplo, tenemos el alcance horizontal máximo o total, ¿no? El alcance horizontal, vamos a ponerle aquí máximo. Como pueden darse cuenta, entonces aquí en esta parte tenemos la altura máxima, ¿ya? Y máxima. Ahí está también ilustrada, ¿ya? La Y máxima. Ahora, vamos a tratar de describir un poquito algunas cosas. Por ejemplo, esta velocidad de las X no varía
es constante, y ustedes se han de preguntar por qué es constante. Pues es constante porque en el eje de las X no hay ningún factor que intervenga en la disminución, en la reducción o el aumento de velocidad. O sea, una vez que esto sale disparado, así horizontalmente, no verticalmente, la proyección horizontal, ya no hay nada que afecte la velocidad. O sea, no hay una aceleración. Aquí está descrito: aceleración en X, 0. La Y es la G. Como no hay aceleración, bueno, ¿por qué no hay aceleración? Porque no hay ningún fenómeno, un factor, como por ejemplo en este caso que sí hay, que es la gravedad, que es un fenómeno natural, y ese fenómeno interfiere en el aumento de velocidad. En este caso no. Por eso siempre la velocidad en X va a ser la misma, con el mismo tamaño. Por ejemplo, aquí tiene 3 cuadritos, entonces va a ser siempre de 3 cuadritos. Y en cada punto, siempre la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial X. Siempre. Siempre la velocidad en X va a ser igual a la velocidad inicial en X. Bien, entonces tenemos aquí 3 cuadritos más. Y así hasta el final. Siempre van a ser, cuando esta partícula llegue hasta acá, aquí vamos a seguir teniendo velocidad, la última velocidad, la velocidad final, va a ser igual a la velocidad inicial. ¿Por qué? Porque es constante. Constante significa que no cambia. Entonces aquí tenemos una velocidad. Listo, entonces, ¿qué sucede con la velocidad de acá? Esta velocidad sí se ve afectada por la gravedad. Aquí la podemos ver, ¿ves? Esta velocidad es la velocidad en el eje de las Y. La velocidad en el eje de las X es constante y es igual a la inicial, porque es constante. Pero en el eje de las Y se ve afectada la velocidad inicial porque le resta poder la gravedad, le resta, digamos, magnitud. Entonces, una vez que nosotros nos encontremos en el siguiente punto, va a ser pequeña, va a ser menor. Eso es lo mismo que afecta al movimiento. O sea, esta aceleración reduce la velocidad hasta que finalmente se detiene en este punto. Entonces la velocidad en Y, perdón, sí varía, ¿no? Se hace más pequeña, luego se hace mucho más pequeña. Ahora, estos vectores verticales no se lanzan al azar, no se dibujan tampoco al azar, porque la componente X, ¿ya?, y la componente Y tienen que ser iguales a la final, ¿no? Cuando se hace el cálculo de la raíz cuadrada de la suma de estos cuadrados, obtenemos la magnitud de la velocidad total en un punto como este, por ejemplo, como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las componentes. ¿Ya? O sea que se obtiene el vector resultante de sumar los dos vectores componentes, este, y así vamos a obtener el vector tangente. Este vector tiene que ser así, tangente. Bueno, la idea es que haga un rectángulo preciso con los dos vectores que están ahí, ¿no? Ahí está un rectángulo preciso, más o menos preciso. Y así cada vez la velocidad en Y, pues se dan cuenta que va disminuyendo, ¿no? Por ejemplo, aquí finalmente, en este último espacio de aquí, en este punto, perdón, pues ya la velocidad ha de llegar solamente hasta por aquí, porque aquí termina el rectángulo y cerramos el rectángulo así, y entonces aquí hay una velocidad pequeñísima. Ustedes se pueden dar cuenta que la velocidad disminuye hasta que finalmente aquí la tangente no es igual a 0, y lo que vamos a encontrar es un solo vector horizontal, tangente con la línea de trayectoria. Esta es una línea de trayectoria, y
aquí tenemos solamente velocidad en x y eso es igual a la velocidad total. ¿Ya? Es una propiedad importante de este tipo de movimiento. Y ahora vamos a ver pues qué sucede aquí en este punto de la altura máxima. Si la altura es igual a la máxima, entonces lo que sucede es que la velocidad en y es igual a 0. O sea, aquí no hay velocidad y. Ya hemos dicho que no hay ninguna velocidad, solamente hay velocidad x. Entonces, si la velocidad y es igual a 0, vamos a utilizar esa característica como la trayectoria en y está descrita por el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a usar la fórmula que tenemos aquí. Ubicamos el 0 igual a b sub 0 y menos gt. Entonces, al pasar esto al otro lado, resulta que b sub 0 y es igual a gt. Hasta que finalmente, si despejamos esta t, lo que logramos encontrar es la, eh, la cantidad de tiempo b sub 0 y dividido para g. Entonces lo que encontramos es la cantidad de tiempo o el tiempo que demora en subir, porque estamos ubicando las características de este punto. Entonces hasta allí fue el tiempo de subida, de subir. Entonces el tiempo que ha demorado la partícula en subir es igual a la velocidad inicial en y, ¿ya? Y dividido para g. Ahora, las velocidades que están aquí, ¿ya? Son componentes. ¿Cómo se encuentra la componente horizontal? Si la velocidad inicial viene dada, entonces la velocidad inicial en x es igual a la inicial por el coseno del ángulo que forma el vector con la línea horizontal. Y la velocidad en y viene dada por la velocidad inicial y el seno de ese mismo ángulo. Siempre el seno caracteriza el cateto opuesto al ángulo y el coseno caracteriza el cateto adyacente. Por eso, como el cateto adyacente es x, viene con coseno, y como el cateto opuesto se parece a la y, o sea, caracteriza la y, entonces viene con el seno. Ahora, aquí pues hemos visto ya cómo se obtiene el tiempo de subida. Tiempo subida. Ya, ahora vamos a tratar de obtener el tema de la bajada. Vamos a ver qué pasa con la bajada. Bueno, durante la bajada podemos partir desde del punto que acabamos de mencionar, diciendo que en este caso pues el punto de partida para poder caracterizar este movimiento en la posición inicial es igual a la altura máxima y la velocidad inicial aquí va a ser igual a la final que teníamos, o sea, va a ser 0. Vamos a suponer que este es un segundo movimiento que estamos haciendo, ya a partir de la bajada. Aquí vamos a ponerle entonces bajada, ¿ya? Entonces en la bajada, ¿ya? Y esto que hicimos acá fue la subida, ¿no? Estamos ya aquí en la subida. Ahora durante la bajada vamos a usar la ecuación de desplazamiento que tenemos acá para ubicar. Voy a escribirla aquí, ¿ya? Sería que aquí tenemos entonces nosotros la altura máxima, por este lado la velocidad. Acabamos de decir que en este caso la velocidad inicial en y durante la bajada es igual a 0, y nos quedaría esta última parte, mientras que este es el tiempo durante la bajada.
Ahora vamos a reemplazar, pues cuando el cuerpo está aquí, la partícula se encuentra aquí, esto es el punto cero, y es igual a cero. Cuando sube, y es igual a y máxima, y cuando llega hasta acá al final, y es igual a cero otra vez. Así que vamos a ver qué tiempo demora en llegar desde máximo a cero. Por lo tanto, la inicial es máximo y la final es cero. Aquí ponemos y máxima menos g t cuadrado sobre 2. Vamos a pasar al otro lado de esta expresión, cambia de signo, y ahora pues podemos calcular el tiempo de aquí ya, si estamos ubicando pues estas condiciones, y sub 0 y máxima, y la velocidad inicial es 0. Entonces cuando lleguemos aquí a 0, estamos aplicando nosotros la condición de que cuando y es igual a 0, el tiempo es igual al tiempo de bajada. ¿Ya? Cuando avanza, si y inicial es y máxima y ya la y final es a 0, entonces el tiempo es igual al tiempo de bajada. Y entonces esto es el tiempo de bajada, lo que estamos aquí calculando o tomando en cuenta. Así que aquí vamos con el 2 para eh, pasarlo a multiplicar, la g pasarlo a dividir. Luego para eliminar el cuadrado sacamos raíz y esto resulta en 2y máxima, altura máxima, dividido para gravedad, raíz, y eso es igual al tiempo de bajada. Bien, entonces de momento pues eso es lo que tenemos. Esto pues es el alcance horizontal. Si nosotros queremos hacer algún cálculo o estudio con estas ecuaciones de MRU, es un poco más sencillo, pues si ubicamos el tiempo ya encontramos el desplazamiento, la velocidad es siempre constante, siempre la misma. Si queremos saber cuánto tiempo, en qué punto se encuentra en la X, cuando la Y es igual a cuando la Y es igual a la altura máxima, entonces lo que tenemos que hacer es que ponemos el tiempo de subida, porque ese es el tiempo en el que se encuentra la partícula cuando está aquí. Lo ponemos aquí y entonces calculamos la X que obtenemos después de poner el tiempo de subida, porque durante ese tiempo llegó hasta aquí, hasta este punto en la X. Y bien, básicamente pues eso es lo que tenemos con respecto a esto. Alguien me preguntaba acerca de la aceleración tangencial aquí. Bueno, aceleración tangencial, lo voy a poner por este lado de acá. La aceleración tangencial es la primera derivada de la velocidad con respecto al tiempo. De la velocidad, bueno, aquí tenemos la velocidad, que acabamos de, bueno, que vimos por acá hace un momento al inicio. Esta es la expresión para calcular la velocidad. Entonces lo que tenemos que hacer, en este caso, si queremos trabajar la aceleración tangencial nos va a indicar el cambio de velocidad en dirección y también en magnitud durante toda la trayectoria. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Calculamos la velocidad. Aquí está la expresión para velocidad en y en X es constante. Entonces lo aplicamos en esta ecuación que está aquí. Puede ser con valores, ¿ya? O puede ser con fórmula. Pues si aplicamos nosotros la fórmula aquí, vamos a obtener una expresión más o menos como esta que vamos a hacer acá, ¿no? Aquí le voy a poner b es igual a la raíz cuadrada de la velocidad x, que es constante y es siempre la misma, y es igual a la velocidad inicial x al cuadrado, y la velocidad y al cuadrado, que es así un poco más complicada, es la que está acá. ¿Ya? ¿Por qué puse b sub 0? Porque es igual a la x, por eso la puse. Ahora la y es esta, no es y sub 0, sino que esto completo. Y esto, si lo elevamos al cuadrado, esto también se elevaría al cuadrado y sería
el cuadrado de la diferencia, y eso corresponde a un producto notable y lo podemos describir en términos de su trinomio. Entonces vamos a poner el trinomio directamente, sería el cuadrado de la primera cantidad, velocidad inicial y, menos el doble, el cuadrado de la primera, menos el doble de la primera con la segunda, 2 velocidad inicial y g t, y menos la segunda, más la segunda al cuadrado, o sea g cuadrado t cuadrado. Y bien, pues si nosotros nos damos cuenta, aquí tenemos b sub 0x y b sub 0y al cuadrado. Ambas al cuadrado son parecidas pues a esta expresión, solo entonces si aquí es b y nos da b, aquí entonces si es b sub 0 nos va a dar b sub 0, esto es b sub 0. Significa que esta expresión va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, sin y ni sin, es la velocidad total inicial al cuadrado, y acá lo que vamos a tener es b sub 0y, que es velocidad inicial por el seno de alfa, ¿ya? Entonces velocidad, vamos a ponerle b sub 0 y, es una constante, aquí está, bueno, me he equivocado aquí, es menos b sub menos 2, vamos a ponerle el menos, ya, menos, esto ya lo calculé, ya lo tomé en cuenta, menos 2b sub 0y, aquí es 2, menos 2b sub 0y, aceleración, tiempo, gravedad, tiempo, más g cuadrado, t cuadrado. Y bueno, esta función que está aquí tocaría diferenciar, o sea, encontrar la primera derivada, que sería igual a la derivada de la raíz. Entonces la derivada sería 1/2 y luego la derivada de todo lo que está, bueno, 1/2 y toda la función que está aquí también toca derivar. Vamos a ponerlo por acá en alguna otra parte. Derivada de función dentro de la raíz, ¿no? Así. Entonces toca sacarla, bueno, se va a venir u, de raíz de u, para poder entender más fácilmente. Entonces toca poner la función con exponente, en este caso 1/2 menos 1, o sea, toda esta raíz con exponente a 1/2 menos 1. Acá el factor 1/2, por lo que es raíz cuadrada, entonces 1/2, después todo esto con exponente 1/2 menos 1 sería la raíz cuadrada mismo, pero en el denominador, y después la derivada de todo esto, o sea, derivada de esto de aquí, que esto es constante, es igual a 0, esto sería constante, todo esto constante por esta variable, queda la constante, y después el cuadrado de estas dos cosas, esto es constante, queda afuera, y esto es 2t. Y bueno, pues ustedes se dan cuenta que es un poquito compleja, pero sí tiene sentido, sí tiene solución. Vamos a tratar de mostrarla de pronto acá para ver si de pronto obtenemos un resultado favorable. Entonces hablamos de que a t es igual a db por dt, sería igual a derivar esto, derivada de raíz, como decía acá, 1/2, bueno, vamos a escribir la función raíz de b sub 0 al cuadrado menos 2b sub 0 y gt más g cuadrado t cuadrado. Parece que así está, y todo esto derivamos. Entonces tenemos aquí 1/2
la función con exponente 1 medio menos 1, 1 medio menos 1 resulta menos 1 medio, entonces equivale a poner esta misma raíz pero en el denominador. Entonces todo igualito. G cuadrado y T cuadrado. Y en la parte superior iría la derivada de esta función. Entonces como el 1 pues no interfiere en la multiplicación, vamos a poner aquí directamente que esto es igual a la derivada de esto, que es 0, menos la derivada de esto, que es 2b sub 0 g. Vamos a quitar este paréntesis para que no es necesario. Entonces es menos 2b sub 0 y, que es esta expresión que está aquí. La g es constante y la t, al ser la variable, pues queda eliminada, más esta g cuadrado y la derivada de 2t de t cuadrado es 2t, 2 aquí y t acá, y listo. Entonces este 2 de arriba se simplificaría porque está común aquí, hagamos un factor común, se simplificaría y esto quedaría, bueno, tendríamos que arreglar un poco tal vez la expresión, ya, pero ya eso son cosas de las matemáticas. Yo solamente estoy dando una idea de qué es lo que se puede hacer aquí. Entonces g por t al cuadrado por t, solamente estamos dando una idea de cómo es el proceso de llegar hasta la aceleración tangencial. Este es el modelo matemático de la aceleración tangencial en este caso. Entonces vamos a sacar la g común y aquí quedaría entonces dentro del paréntesis t, y al sacar la g aquí quedaría b sub 0 g por t, aquí queda g por t, ya ahí está, g por t, y aquí queda menos b sub 0 y. Ya saqué la g, queda b sub 0, saqué la g, queda una g y t, y aquí abajo queda la raíz gigantesca que hemos visto ahí. Ya, recordamos que esta raíz la obtuvimos de abajo y no se ha modificado prácticamente nada. Ya, y entonces era lo que resultaba de encontrar la velocidad final al cuadrado acá, y la velocidad en y y la velocidad en x al cuadrado. ¿Ya? Así que aquí podemos o hacer bien esta expresión, escribirla, ¿ya? O bien podemos poner simplemente que aquí va la raíz cuadrada de velocidad, esto. Entonces sería que la aceleración tangencial, esto que está aquí, pues ustedes se pueden dar cuenta que se parece mucho a esto. Entonces sería como BY, pero está con signo cambiado, o sea que lo tenemos con signo negativo. ¿Ya? Entonces vamos a decir que aquí tenemos a menos G, y esto que está acá es BY por BY, menos G por BY sobre, aquí esto que está acá es B. Y bueno, aquí
Aquí entonces pues B es B y BY es B, así como aquí, BY sería B por el seno de alfa, porque B sub 0Y es B sub 0 por el seno de alfa. Entonces aquí se simplificaría y esto quedaría que la aceleración tangencial es igual a menos G. Les recuerdo que aquí se simplifica porque aquí la Y tiene un seno. Vamos a escribirlo igual. BY es igual a B seno de alfa y abajo esto es igual a B. Se simplifican las B y obtenemos que A tau es igual a menos G por el seno de alfa. ¿Ya? Y bien, hemos visto pues nosotros la aceleración tangencial. La hemos obtenido, la vamos a escribir aquí, menos G por el seno de alfa. Bien, aquí tenemos entonces G. Ya estamos hablando de que si G viene aquí, entonces la aceleración va en la dirección de la línea de la trayectoria. Esta operación que hemos realizado, que nos ha dado este resultado, lo que nos está indicando es que si usted tiene en la trayectoria una velocidad con esta dirección, entonces la aceleración tangencial está en esta misma dirección, nos acaba de dar exactamente lo mismo. Y como está en esta misma dirección, no es igual, pero estoy ilustrando simplemente vectorial, de forma vectorial. Entonces, la gravedad tiene una proyección sobre esa línea. Sería como decir que nosotros nos encontramos en, vamos a verlo aquí, esta es la gravedad y esta es la línea de dirección de la tangente, tau. Entonces la aceleración tangencial tiene una proyección que se obtiene lanzando una línea vertical sobre la línea tangente a la trayectoria. Ya, si estamos hablando, por ejemplo, de este punto, pues si esta es la línea de la trayectoria, entonces si este es el vector, bueno, en este punto, si este es el vector pues de la gravedad, entonces la gravedad tiene una proyección en este punto y la aceleración tangencial tiene la dirección de la gravedad, o sea, como va para abajo, entonces pues va en otro sentido. Por eso nos ha salido negativa, porque realmente la gravedad va contra el movimiento, entonces realmente está actuando hacia el otro lado, no hacia arriba, sino hacia el otro lado. Y bien, pues eso es lo que podemos decir acerca de la aceleración tangencial, el movimiento rectilíneo, el movimiento parabólico y básicamente las características que encontramos nosotros dentro de este movimiento. Y sería hasta una próxima ocasión. Gracias por compartir. Estoy para atender sus preguntas y sus inquietudes siempre. Mi nombre es Rafael Diosdado. Un saludo para todos y espero que cuando ustedes tengan oportunidad compartan a sí mismos con confianza y con dedicación conocimientos con quienes lo necesitan.